Señores y señores, buenas tardes, como siempre. Estamos en la charla ya 75 de los Hechos de los Apóstoles, correspondiente al capítulo 15. Mire, yo les recomiendo, como siempre, que como estamos ya al final de este problema que tuvo lugar y que se solucionó en este capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, sí les recomiendo encarecidamente que vayan a la charla 72, porque yo lo he ido explicando por partes. Entonces, entre la charla 72 y la 75 queda completado este capítulo 15. Bueno, vamos a rezar primero y vamos a rezar al Espíritu Santo porque vuelve a salir el Espíritu Santo aquí especialmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Bien, pues vamos a ver. Yo en la charla anterior, en la charla número 74, les había explicado todo lo referente al, digamos, el discurso de Santiago y antes el discurso de Pedro. Y que Pedro pues llega a la conclusión que ya les expliqué, es decir, que paganos convertidos al cristianismo no tienen que hacerse primero judíos. Santiago le da la razón, pero dice, bueno, a ver, como ya les expliqué que la comunidad a partir de ahora será mixta, será una comunidad en la que habrá pagano-cristianos y judío-cristianos, pues es necesario, les vamos a pedir a los paganos que se comporten de otra manera distinta, porque si no ofenden muchísimo a los judíos que vienen a los cristianos que vienen del judaísmo. Y entonces, en la segunda parte, en la última parte de Santiago, dice, por el capítulo 14, versículo 19, dice, por esto juzgo yo, esto habla Santiago, ¿no? Por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Bueno, vamos a ver, o sea, todo esto necesita explicación. Yo les hablé en la charla anterior, por eso les digo que vayan allá, sobre una de las cosas que decía Santiago, que era no comer carne que había sido consagrada a los ídolos. O sea que hoy ya no se lo explico. Vayan a la charla anterior, 74, al final, y se encontrarán esta explicación. Pero él pide además, les pide a los paganos otra cosa. Les pide concretamente que, a ver, les hace seguir, les pide que sigan, digamos, unas normas acerca de la unión conyugal. O sea, era lo referente a las uniones ilegales. A las uniones ilegales que son idolátricas, más bien ilícitas, ¿no? Eh, para la ley de Moisés porque eran incestuosas, ¿no? Esto lo encuentran ustedes en el capítulo 18 del Levítico. En el capítulo 18 del Levítico voy a leerlo. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay los 5 libros primeros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 forman el Pentateuco y es la ley escrita, es la Torá. Entonces, en este capítulo 18 voy a leerles lo que, con respecto a estas uniones incestuosas, dice el Señor. Yahvé Dios, vamos, dice, capítulo 18, 1, versículo 1, dice, Yahvé dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy Yahvé, vuestro Dios. No hagáis como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni hagáis como se hace en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No debéis seguir sus costumbres. Cumplid mis normas y guardad mis preceptos. El Señor Dios lo que está diciendo es que nosotros sabemos por el Éxodo que los israelitas estuvieron 400 años en Egipto y luego Moisés los lleva a la tierra prometida. Entonces, aquí el Señor está diciéndoles, a ver, no sigáis las leyes, las reglas con las cuales habéis convivido durante 400 años en Egipto, y tampoco sigáis las que
del pueblo al cual yo os mando, la de la zona de tierra, la de la zona a la cual yo os mando, que es Canaán, sino seguid las reglas que yo os digo. Y pues una de las reglas es, por ejemplo, en el capítulo 18, versículo 6, es: ninguno de vosotros se acerque a una parienta suya para tener relaciones sexuales con ella. Y así continúa, o sea, con referencia a hermanas, a hijas, con respecto a nueras, a hijastras. Esto es muy interesante si les interesa el tema. Pueden ir al capítulo 18 del Levítico y ahí se enteran de todas estas prohibiciones, vamos, normas que da el Señor con respecto a la unión conyugal. Entonces volvemos otra vez esto es una de las cosas que dice Santiago que, por favor, que los paganos respeten. Luego hay otra cosa que es muy interesante, que vamos a ver, que es otra advertencia, otra cosa que se les pide, que es eh, abstenerse, abstenerse de comer carne y sangre de animales que no han sido desangrados. Que se abstengan de comer carne y sangre de animales que no han sido desangrados. Esto, claro, merece explicación. Por tanto, se lo voy a explicar lo mejor que pueda. Vamos a ver. Miren, los judíos sabían perfectamente que había una serie de animales que podían comer y otros no los podían comer. Entonces, los animales que sí podían comer tenían que ser primeramente degollados según la norma del rito judío. E inmediatamente tenían que ser cuidadosamente desangrados. Claro, además ellos no podían usar la sangre como alimento. O sea, no podían comer morcilla, para entendernos. Entonces, de esta prohibición sale otra prohibición, que es que, por ejemplo, no podían tomar, a ver, de un animal que ellos normalmente sí podían comer, pero que se lo hubiesen encontrado ahogado o muerto, puesto que no había sido desangrado y se lo habían encontrado muerto, por ejemplo, de ese animal precisamente no podían comer. Claro, si esto no se cumplía, o sea, lo que les decía el otro día, ¿no? Les explicaba, y ellos iban al mercado dentro de esta comunidad mixta y se encontraban con paganos que en un puesto, ellos iban a su puesto propio y compraban la carne desangrada del animal, pero se encontraban al lado otro puesto de paganos en los que, digamos, la carne estaba, pues una carne de toro cortada, por ejemplo, pues que se la podían comer, que la vendían. Esto les generaba tal repugnancia, una repugnancia tan angustiosa que llegaba a ser no solamente religiosa, sino llegaba a ser incluso cultural, que era difícilmente superable. Y es por esta razón por la que Santiago nos dice en el capítulo 15, que estamos dando ahora, versículo 21, que se abstengan de hacer todas estas cosas, los paganos, y añade: porque desde tiempo antiguo Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores, cuando se lee cada sábado en las sinagogas. Es decir, lo que está diciendo es que, a ver, que los judíos han aprendido desde niños en las sinagogas que no se puede comer carne si no ha sido antes desangrada. Y que esto es algo que es innato, viene, ya les digo, no solamente es una cosa religiosa, sino cultural, y que podía haber rencillas y problemas entre esta comunidad y la otra. Una cosa importante es que estas prescripciones las debían cumplir no solamente los israelitas que vivían en esa zona, sino todos los forasteros o extranjeros que vivían en ese momento allí. Y digamos que formaban parte de los mandamientos que Yahvé Dios había dado a Noé y a sus hijos. Esto lo encontramos en el Génesis, capítulo 9, versículo 4. Entonces, hay una pregunta importantísima para que entiendan todo esto, que es: ¿por qué razón
estos israelitas, estos judíos actuaban así. ¿Por qué tenían esta cosa de sangrar la sangre? Porque pensaban así. ¿Por qué actuaban así? Lo voy a intentar explicar. Miren, según la mentalidad semítica, en la sangre estaba la vida. O sea, la sangre era la sede de la vida y pertenecía por completo a Dios. Esta es la razón por la cual ellos no podían usar sangre como alimento y tenían que desangrar a los animales. Esa es la razón. Con esto que le acabo de explicar, les queda perfectamente claro todas estas prescripciones, todo esto que pide, mejor dicho, Santiago a la comunidad pagana para que respeten a los judíos. Porque esa es la idea que tenían los judíos. Bien, entonces ya nos vamos a la carta apostólica. La carta apostólica, bueno, en esta carta ya se ha decidido todo, ya saben todo, ya llega al final el concilio de Jerusalén. Entonces, claro, ya se consideran todos los asuntos aclarados y lo único que tienen que hacer es ponerlo por escrito para que quede constancia de que ha tenido esta reunión entre la comunidad de Jerusalén y la comunidad de Antioquía de Siria. Entonces, les voy a leer lo que dice, capítulo 15, versículo 22. Dice, entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos a algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que era dirigente de entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta, que ahora leeré. Bueno, es lo que les decía. O sea que una vez acabado todo, escriben todas las conclusiones a las cuales han llegado y piensan, bueno, ahora todo esto, para que quede constancia, lo escribimos y lo mandamos también a la comunidad de Antioquía de Siria. Y vamos, que la lleven, porque Bernabé y Pablo vivían allí entonces, en ese momento, que la lleven Bernabé y Pablo, pero también apoyados por dos hombres que nosotros elegimos, que ahora les diré, que son Barsabás, es decir, Judas Barsabás y Silas. Y el texto te dice que eran dirigentes y eran personas de confianza, ¿no? Les hablaré, la semana que viene les hablaré sobre Silas, porque Silas es el acompañante de Pablo en el segundo viaje que empezaremos próximamente. De Judas Barsabás no sabemos nada. Entonces continúo con la explicación de la carta. Dice, capítulo 15, versículo 23, dice, les enviaron esta carta, dice, los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. O sea, directamente la carta va especialmente a paganos que están en aquella zona, Antioquía, Siria y Cilicia. Y sigue diciendo, habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras y trastornado con vuestros ánimos. Recuerden que todo este asunto había venido nos explicaban en el capítulo 15, versículo 1, leo, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña, y Pablo y Bernabé decidieron que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén. Es decir, se presentan, lo que ya les dije, se presentan una serie de personas que van desde Judea hasta Siria, que estaba aproximadamente a unos 100 kilómetros, y dicen que vienen de parte de los paganos, de los apóstoles, y que dicen que no, pues a ver, que gente pagana que se convierta tiene que primeramente hacerse judía, y luego inmediatamente, si así lo desean, cristianos. Todo el problema vino de ahí. Entonces, como una parte de la gente pensaba que eso era verdad y otra gente decía, no, es que paganos directamente se pueden convertir al cristianismo. No necesitan seguir las prescripciones de Moisés, no necesitan circuncidarse. Entonces, el problema vino de ahí y eso es lo que aborda la carta. Por eso dice,
habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras y trastornado vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo dirigir a algunos hombres y enviarlos a vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo. Hombres que han entregado la vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos, pues, a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz. Bueno, vean que es Pablo y Bernabé con la ayuda de Silas y Judas Barsabas, pero dicen que lo harán de viva voz. Claro, hay mucha gente que no sabía leer. O sea, la carta apostólica iba con ellos y ellos lo iban a tener que leer en asamblea para que la gente se enterase de lo que habían decidido los apóstoles y los presbíteros todos juntos. Porque había, ya les digo, mucha gente que no sabía leer. Por eso dice, para que lo expongan ante vosotros de viva voz. Y sigue, dice, ¿qué es lo que dice? Que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargos que estas indispensables. 2 puntos. Antes de seguir, les digo que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. O sea, no dicen que hemos decidido nosotros por este motivo tal y tal. No, dicen que el Espíritu Santo que está con nosotros, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas. Que se fijen en esto, que la actuación del Espíritu Santo y lo incorporado que ellos tenían, el Espíritu Santo, a la vida de cada día de ellos. Y entonces explican, pues lo que Santiago, el resumen de lo que Santiago había dicho. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Entonces, te paras un momento y dices, bueno, pero, o sea, esto ya está. O sea, claro, era un resumen, pero este final tan abrupto, o sea, haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Claro, para nosotros queda muy seco, digamos. Pues no, fíjense, se despiden con el saludo propio de la correspondencia pagana. Era así. Esa era la forma en que los paganos se despedían y la carta va dirigida especialmente a los paganos. Entonces, que sepan, para acabar, que, bueno, evidentemente ya se lo dije, que esto hoy día no está vigente, esta ley no está vigente hoy, y que la carta apostólica esta, el resumen de todo lo que decidieron, siempre fue con Pablo, o sea, siempre se la llevó Pablo en los viajes, en este segundo y tercer viaje que estudiaremos. Claro, muchas veces no la utilizó, por ejemplo, cuando estuvo en Corintio, como no existía el problema de convivencia. Entonces, él no la usó, no la entregó, porque fue convirtiendo a gente así, sin necesidad de enseñar esta carta. Pero la tenía con él para el caso de que alguien se la pidiera. Bueno, pues nos despedimos hoy. Nos despedimos hasta el próximo día y les ruego esto, que, que si pueden extender estas charlas, eh, evangelicen ustedes también, si las consideran interesantes para otra gente, puesto que se trata de esto, de ir hablando sobre Jesucristo y sobre lo que hizo la iglesia primitiva en esos momentos, los primeros pasos que dio la iglesia primitiva, y que concretamente aquí pues sigan la charla del 72 a la 75, porque ahora ya, como les he dicho al principio, empezamos ya el segundo viaje de Pablo, acompañado de Silas. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.